Hola mis hermanos queridos de Iglesia Palabra Fiel, qué placer, qué gusto poder saludarlos, aunque sea a través de este medio eh, tecnológico, pero podemos acercarnos y damos gracias al Señor por este tiempo. Como saben, estoy en mi tiempo de recuperación de mi cirugía y esperamos en el Señor estar pronto con ustedes en el mes de octubre, si el Señor lo permite, ya estaremos por allá. Así que muchas gracias, hermanos, por el cariño, por el amor, por la preocupación que han tenido por nosotros, por mí en particular. Y ahí vamos avanzando, cada día mejorando un poquito más y trabajando para que el Señor nos permita ya estar pronto de regreso con ustedes en la obra del Señor. Y bueno, mientras tanto, podemos también a través de estos sistemas conectarnos y hoy nos convoca algo muy especial. Eh, Siempre hablar de este tema de misiones tiene su complejidad, ¿cierto? Eh, Lamentablemente, y tenemos que reconocer que en la mayoría de los casos estamos al debe en muchos aspectos en cuanto a la obra misionera. Pero tenemos que animarnos, hermanos, tenemos que animarnos en la obra del Señor, con la ayuda del Señor. Él nos fortalece, nos exhorta a través de su palabra para que podamos seguir adelante y no desmayar, y podamos así cumplir su obra. Quiero invitarlos a que abran sus Biblias allí en el Evangelio de Juan. Yo sé que es un pasaje que ustedes lo conocen muy bien, pero me gustaría enfocarme en los últimos textos del capítulo 4 de Juan, en donde Jesús quiere, a través de todo lo que está ocurriendo, enseñarles a sus discípulos. Estoy seguro que eh, este incidente que ocurrió allí en la ciudad de Samaria no era solamente con el motivo de encontrarse ese día con aquella mujer, eh, de alguna manera despreciada, desechada de la sociedad, eh, sino que también Jesús quería, como en muchas otras ocasiones, quería también enseñarles una gran lección a sus discípulos. En realidad son tres lecciones que me gustaría que nosotros también pudiéramos eh, conocer, entender y que nos van a ayudar mucho en cuanto a la obra de Dios, a cómo debemos hacer la obra misionera, que es la obra de Dios. Y como decía al principio, siempre que tocamos el tema de misiones y lo hacemos así, en forma esporádica, eso muchas veces refleja más bien un síntoma no muy alentador de cómo estamos llevando a cabo nosotros la obra. Y por eso es que tenemos que revisarnos y nos ayudan estas reuniones a poder meditar un poco en eso. Vamos a leer el texto allí en Juan capítulo 4, versículos 31 al 38. Dice lo siguiente: Entre tanto, los discípulos le rogaban diciendo: Rabí, come. Él les dijo: Yo tengo una comida que comer, que vosotros no sabéis. Entonces los discípulos decían unos a otros: ¿Le habrá traído alguien de comer? Jesús les dijo: Mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. ¿No decís vosotros: aún faltan 4 meses para que llegue la siega? He aquí os digo: alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega.
Y el que ciega recibe salario y recoge fruto para vida eterna, para que el que siembra goce juntamente con el que ciega. Porque en esto es verdadero el dicho: uno es el que siembra y otro es el que ciega. Yo os he enviado a cegar lo que vosotros no labrasteis. Otros labraron y vosotros habéis entrado en sus labores. Tengamos un momento de oración. Padre Santo, te damos gracias por la oportunidad que nos das de abrir tu palabra y de poder tocar estas enseñanzas, estas lecciones que nosotros también necesitamos en nuestra vida, Padre. Pedimos tu ayuda para que al meditar en estas cosas podamos ser enseñados por tu Espíritu, que nuestra mente, nuestro corazón estén abiertos para recibir tu palabra. Te doy gracias en esta hora en el nombre de Jesús, tu Hijo amado. Amén. Muchas veces pasa que nosotros nos conformamos a las condiciones imperantes en nuestro medio, al status quo, a las conclusiones generalizadas y consensuadas que hay en la sociedad. Y así, lamentablemente, vamos tomando el molde convencional que siempre es mucho más cómodo. Este incidente de Jesús con los discípulos sabemos que está enmarcado en esta historia mayor en la que Jesús rompió con todos los moldes. Jesús decidió pasar por Samaria, dicen los primeros versículos de este capítulo, cuando la mayoría de los judíos evitaba eso. Se sentó junto al pozo y le habló a una mujer, lo cual también para sus tiempos era algo no muy bien mirado. Justamente al respecto, aquí el contexto de eso dice, si ustedes se fijan, la actitud que tuvieron los discípulos cuando vieron a Jesús conversando con esta mujer allí en el versículo 27, fíjense, en esto vinieron sus discípulos y se maravillaron de que hablaba con una mujer. Otras versiones dicen acerca de esta palabra se maravillaron, dicen se extrañaron, se admiraron, se sorprendieron. Y la pregunta es ¿por qué? ¿Por qué los discípulos tuvieron esa actitud? Obviamente porque esto no lo hacía nadie. Nadie hacía este tipo de cosas que hacía el Señor. Él iba en contra de las convenciones de la sociedad, de la cultura, de las odiosidades incluso del pasado, porque esta situación, por decirlo de una manera, ¿no?, que había esta rivalidad o esta odiosidad que había entre los judíos y los samaritanos venía de muchos siglos atrás, de muchos siglos atrás. Pero Jesús iba en contra de todo eso, porque él no tenía ningún problema con respecto a esas cosas, ¿verdad? Y es triste aún incluso lo que dice a continuación, allí el versículo 27, si ustedes se fijan, los discípulos, ninguno se preguntó, y eh, eh, probablemente Juan se recordaba al escribir este relato, se recordaba de la actitud que ellos tuvieron en ese momento, ¿verdad? Y él dice, ninguno preguntó, ninguno dijo, ¿qué hablas con ella? ¿O qué preguntas le estás haciendo, no? Entonces es un cuadro realmente abrumador de la actitud, incluso que muchas veces nosotros tenemos con los demás. No nos preocupa realmente qué pueda estar pasando con las otras personas. ¿Por qué tendría que preocuparme, por ejemplo, un musulmán, un budista, un hindú, un católico, un ateo? Allá ellos con sus creencias podrían decir algunos, ¿no? Si yo no le importo a ellos, ¿por qué ellos deberían importarme a mí? Y esa actitud es una actitud muy triste que tienen o que muchas veces tenemos y debemos ser sinceros, honestos, hermanos. No nos preocupa mucho lo que pase con las demás personas, porque si nos preocupara realmente tendríamos otra actitud. Nuestro deseo sería realmente que ellos conocieran al Señor y así debiera ser. Y estaríamos dispuestos a
cruzar todas esas barreras eh, circunstanciales o culturales, más bien convencionales que hay en la sociedad, en el status quo, y que aquí claramente Jesús nos muestra que Él las superó todas, las revirtió todas. Él hizo todo lo contrario, ¿no? A lo que muchas veces la mayoría estaba eh, dispuesto a hacer. ¿Qué hizo Jesús entonces ese día? Aparte de buscar a aquella mujer despreciada de su propia sociedad y cultura, Jesús quería enseñarle a sus discípulos, quería enseñarles a sus discípulos una gran lección. Más bien, como dije, tres grandes lecciones que me gustaría que pudiéramos nosotros también entender y conocer en esta hora, hermanos, para que veamos que la obra del Señor, la misión que tenemos de llegar y alcanzar a las personas de este mundo que no conocen al Señor, eh, de esa manera debemos hacer la obra de Dios, o por lo menos tener estas cosas en nuestra mente y en nuestro corazón cuando pensamos en la obra del Señor. No solo en lo que está ocurriendo al otro lado del mundo, sino que lo que está ocurriendo también al frente de mi casa, en donde yo vivo, en el lugar en donde yo trabajo, en el lugar en donde yo estudio, en las personas que están a mi alrededor. Porque de eso se trata la misión. Se trata de lo que está ocurriendo en cada lugar en donde el Señor está viendo y está queriendo alcanzar a aquellas personas que aún no lo conocen. En primer lugar, fíjese lo que dice allí, ¿no es cierto?, versículos 31 al 34, cuando los discípulos volvieron de la ciudad porque habían ido a comprar, ¿cierto? Ya habían recorrido un trayecto largo, estaban cansados probablemente, el Señor se sentó junto a ese pozo y le pidió a la mujer que le diera agua de beber, y dicen los primeros versículos que los discípulos habían ido a la ciudad a comprar comida, ¿cierto? Y cuando ellos vuelven, cuando ya se había producido toda esta conversación de Jesús con la mujer, y la mujer se había dado cuenta de que estaba hablando con alguien extraordinario, con este gran profeta, con este hombre, ¿cierto?, que le había dicho todo lo que ella había hecho, lo que había vivido. Ella fue a la ciudad y le dijo a los hombres: he hallado al Mesías, he hallado al Cristo. Entonces la gente se agolpó, vinieron a ver, y los discípulos, cuando observaron que la multitud venía, ¿cierto? Porque dice allí en el versículo 30, dice: entonces salieron de la ciudad, la gente, la multitud, y vinieron a él. Entonces dice al versículo 31, entre tanto los discípulos le rogaban, diciendo: Rabí, come. Claro, ellos a lo mejor vieron un poco la situación, lo que estaba ocurriendo, y dijeron: wow, ya otra vez vamos a entrar en esta dinámica en la que el Señor empieza a atender a las multitudes y pasa todo el día enseñando, hablándoles, compartiendo, sanando, haciendo todas las cosas que Él solía hacer cuando estaba con las multitudes. Y nuevamente ya Él no va a comer, no va a hacer las cosas como normales de la vida, que son parte de cómo uno vive, ¿no? Diariamente como persona. Pero mire lo que les dice el Señor, ¿cierto? Eso es lo importante, versículo 32. Él les dijo: yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Entonces los discípulos decían unos a otros: ¿le habrá traído alguien de comer? Jesús les dijo: mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Esta es la lección que Jesús quería enseñarle a sus discípulos. No es que él estaba despreciando la comida, no es que él no quería comer. Jesús no era una persona así, él era una persona súper normal. Hay otro pasaje en el Evangelio, ¿cierto? En Mateo capítulo 11, versículo 19, en que dice que a Jesús se le acusaba de ser un hombre comedor y bebedor, porque
Si a él lo invitaban a una fiesta, participó de bodas, lo invitaban los publicanos, ¿cierto? Y él iba a sus casas, a las cenas que ellos hacían. Entonces no es que Jesús no comiera, él comía, si era una persona normal. Solamente que esta era una oportunidad de enseñarle algo importante a los discípulos en cuanto a la obra del Señor, en cuanto a las cosas que quiere el Señor hacer. Y esa es la lección que los discípulos necesitaban entender en ese momento, y es la lección que también nosotros necesitamos entender, hermanos, para hacer la obra del Señor. Y la lección es la siguiente: debemos tener las prioridades correctas, debemos tener las prioridades correctas en nuestra vida. Y cuando se trata de la obra del Señor, hermano, cuando se trata de la misión, del deber que nosotros debemos cumplir al hacer la obra de Dios, para ir y predicar el Evangelio, para hablarle a las personas de Cristo, para llevar a las personas a los pies de Jesucristo, debemos darle prioridad a las cosas de Dios. No es que nuestras necesidades no sean importantes. La comida creo que es una de las necesidades más básicas y más comunes que tenemos los seres humanos, todas las personas a nuestro alrededor. Ya se dice que nosotros acá, los chilenos, según una estadística del INE, no sé si alguien alguna vez toma en cuenta las estadísticas, pero solamente para tener una referencia, se dice que los chilenos gastamos más de un 20% de nuestros ingresos mensuales en comida, ¿ya? Y eso se traduce en una buena cantidad de dinero mensual, ¿ya? Y obviamente eso quiere decir que obviamente y lógicamente estamos preocupados de eso. Algunos se nos nota un poco más, ¿no? Que estamos preocupados de lo que comemos, ¿ya? Y eso es algo muy normal en la vida. ¿Cómo no vamos a preocuparnos de las cosas básicas de la vida, ¿cierto? Pero Jesús mismo enseñó, hermanos, que no debíamos nosotros preocuparnos tanto como que eso fuera la cosa más importante de la vida. El Señor en el Sermón del Monte, Él dijo que no debíamos estar afanosos por ese tipo de cosas, ni por lo que comíamos, ni por lo que vestíamos, porque el Señor tiene cuidado de nosotros en esas cosas, ¿cierto? Los discípulos estaban preocupados de que Jesús comiera algo, y obviamente era una cosa totalmente lógica y totalmente racional. Pero Jesús quería que ellos entendieran una verdad, que hay cosas que son mucho más importantes que la comida. Y esa es la verdad. Hay cosas que son mucho más importantes y lo que es realmente más importante, hermano, siempre son las cosas de Dios. Recuerdo una vez que conocí a una misionera hace muchos años atrás que hizo un ejercicio muy básico. Ella demostró que si cada familia cristiana dejara de comprar una bebida a la semana y donara ese dinero a las misiones, se podría sostener la obra en muchos lugares y se podría enviar a muchos misioneros más a los lugares no alcanzados, tan solamente con dejar de comprar una bebida a la semana. Imagínense, ya ella hizo todo un ejercicio ahí matemático y todo eso, no lo vamos a hacer ahora, pero usted saque sus cuentas, ¿ya? Son cosas muy sencillas, son cosas muy básicas. ¿Cuánto bien nos haría a algunos dejar de comer algunas cosas, ¿cierto?, que están de más? Y aún si tan solamente eso lo pudiéramos reducir a una ofrenda, a un donativo para la obra del Señor, ¿cuánto más se podría hacer, hermanos? Pero el punto es este. El punto, hermanos, son las prioridades. Cuando Jesús fue tentado, en Mateo capítulo 4, podemos ver allí cómo Jesús le responde a Satanás con unas palabras muy parecidas cuando Satanás tienta a Jesús con respecto a la comida. Le dice, si eres el Hijo de Dios, di a estas piedras que se conviertan en pan, ¿cierto? Y Jesús le responde citando la palabra de Dios, la ley en Deuteronomio capítulo 8, versículo 3. De cierto te digo que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Qué es lo más importante en la vida, hermanos? El saciar nuestras necesidades personales, eso puede llegar, hermanos, a ser un gran impedimento para las cosas de Dios. Pero si nosotros aprendemos a confiar en el Señor, a depender del Señor,
nuestras prioridades cambian. El apóstol Pablo le decía a los filipenses en el capítulo 4, versículo 12 de su carta, que él estaba enseñado a vivir en cualquier situación y circunstancia. Él estaba enseñado a vivir en abundancia como en escasez, pero que ellos habían hecho muy bien al ayudarlo en su necesidad. Sin embargo, cualquiera fuera su situación, él decía, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Hermanos, al pensar en la obra de Dios, debemos poner en orden nuestras prioridades. Debemos aprender a priorizar las cosas de Dios. No debemos tener temor por nuestras necesidades. Si Dios cuida de las aves, dice un hermoso himno, Dios cuidará también de ti. Cuando Dios envió a Elías para que lo sustentara una viuda allí de Sarepta, esto se lo dejo como tarea para la casa, busquen en Primero de Reyes capítulo 17 versículos 8 al 14, cuando Dios envía a Elías a que lo sustentara una viuda allí en la ciudad de Sarepta de Sidón, esa viuda ya no tenía nada. Y ella le dice, ¿no es cierto? Ya no tengo nada, me queda solamente un puñado de harina en la vasija y un poquito de aceite, y con estos 2 leños voy a cocer una tortilla, me la voy a comer y nos vamos a dejar morir con nuestro hijo. Y Elías le dice algo maravilloso, le dice, no tengas temor, ve y prepárame primero para mí y luego haz para ti. ¿Sabe? Ahí está esa gran lección. ¿A quién estamos dispuestos a confiarle nuestra vida, nuestras cosas? ¿En quién estamos dispuestos a poner nuestras prioridades, hermano? La obra de Dios, la misión de Dios, solamente se lleva a cabo cuando nosotros priorizamos las cosas de Dios y estamos incluso dispuestos a sacrificar nuestras prioridades, nuestras necesidades, incluso esas necesidades básicas como comer, a ponerla a los pies del Señor y decir, Señor, tú vas a ser primero en mi vida. Voy a preocuparme más de las cosas tuyas porque confío en que tú vas a ocuparte de las cosas mías. Si los discípulos en aquel entonces no hubieran entendido, hermano, esta lección acerca de las prioridades, difícilmente el Evangelio hubiera atravesado alguna frontera del mundo conocido en aquel entonces. Vamos a la segunda lección, allí en el versículo 35 del Evangelio de Juan, capítulo 4. Dice así, no decís vosotros, el Señor les hace una pregunta, ¿cierto? ¿No decís vosotros, aún faltan 4 meses para que llegue la siega? He aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Esta es la segunda lección. La lección de la perspectiva adecuada. La perspectiva adecuada. ¿Qué es la perspectiva? La perspectiva es la forma en la que nosotros vemos las cosas. Los discípulos obviamente tenían una manera de ver las cosas y era una manera lógica, una manera práctica. Pero Jesús usó esas conclusiones personales de ellos para enseñarles esta lección. Si ustedes se basan en la perspectiva común, racional, lógica, siempre van a tener una excusa para postergar las cosas. Es como decir cuando nosotros muchas veces decimos, bueno, tranquilo, no hay que preocuparse, todavía no es el tiempo, no están las condiciones, faltan algunos detalles, después lo vemos, no te hagas problema. Y todas esas cosas que decimos muchas veces y que lo que en realidad queremos demostrar con eso es que no estamos preocupados. Es decir, no nos importa lo que pueda pasar y estamos postergando las decisiones, estamos postergando nuestras acciones para la obra del Señor. Sin embargo, Jesús les decía que hay una perspectiva distinta de ver las cosas. Debe haber un sentido de urgencia con relación a la obra de Dios. Debe haber un sentido de urgencia con relación a lo que está ocurriendo al cruzar la calle, al cruzar la frontera, al mirar un poco más allá.
Pablo decía en su carta a los Romanos en el capítulo 15, en el versículo 20 de Romanos, él decía lo siguiente: y de esta manera me esforcé, fíjese la palabra que usa, me esforcé a predicar el Evangelio, no donde Cristo ya hubiese sido nombrado, para no edificar sobre fundamento ajeno. ¿Se da cuenta? Y yo me pregunto, ¿cuánto esfuerzo hemos hecho últimamente, hermano? ¿Cuál ha sido nuestro esfuerzo? ¿Cuánto hemos orado para que otras personas puedan conocer al Señor? ¿O siempre estamos esperando que el Señor traiga nomás a la gente? ¿Cuándo va a ser el día que nosotros vamos a salir a buscarlo? ¿Cuándo va a ser el día que nosotros vamos a hablarle a aquella persona que está a nuestro lado? ¿Cuándo va a ser el día que vamos a dejar de tener vergüenza, dejar de tener temor y vamos a tener la perspectiva correcta de las cosas? ¿Y vamos a dejar de postergar aquello que es impostergable? ¿Cuándo va a ser el día que vamos a hacer eso? ¿Cuándo va a ser el día en que vamos a dejar de poner excusas baratas? ¿Cuándo va a ser el día en que vamos a ponernos en las manos del Señor y decir: Señor, aquí estoy, úsame, usa mis labios, usa mis manos, usa mis pies, usa mis recursos, Señor, para que otros puedan llegar a conocerte a través del testimonio y de la predicación del Evangelio que yo pueda compartir con otros? Aquellos a quienes nunca les fue anunciado acerca de Él verán, y los que nunca han oído de Él entenderán. Eso era lo que quería el apóstol Pablo. Y por eso él decía y usaba este concepto: me esforcé. Y yo creo que eso es lo que nos hace falta tanto, hermanos, a muchos de nosotros. Esforzarnos un poco más, dejar esa comodidad, dejar de estar en ese círculo de confort que tenemos y dar el paso de fe, de obediencia para hacer la obra del Señor. Jesús quería que ellos vieran con una mirada diferente, por eso Él les da este mandato, es un mandato, dice: alzad vuestros ojos, levanten la mirada, vean de una manera diferente, vean cómo veo yo la circunstancia y la situación y la necesidad de las personas. Jesús quería que miraran con una mirada diferente, no con la perspectiva convencional, sino con la manera en que el Señor ve, con la mirada de compasión, de misericordia, con la perspectiva que lo llevó a Él a dar su vida por ellos y por nosotros también. Esa es la perspectiva correcta. Esa es la mirada de Jesús. Hay una alabanza de un hermano que se llama Santiago Benavides que dice así: si Él mira con el perdón que costó su sacrificio, imagínate cómo mira Jesús. Cuando hay quien te asuste, te incomode o te disguste, cuando creas que alguien no merece amor, cuando sientas que encontraste a quien mirar con desprecio, imagínate, imagínate, imagínate cómo mira Jesús. Imagínate, 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 para que así mires tú. Es una hermosa alabanza. Te animo a que la busques. Esa es la mirada de Jesús. Y esa es la perspectiva correcta, hermanos, que tenemos que tener para hacer la obra de Dios. Tenemos que tener las prioridades correctas. Tenemos que tener la perspectiva adecuada, la perspectiva correcta. Pero en tercer lugar, y esta es la última lección que el Señor quería darle a los discípulos acerca de la obra y de cómo ellos estaban viendo y tomando estas cosas, la encontramos allí en los versículos 36 al 38. Fíjense lo que dice: y el que ciega recibe salario y recoge fruto para vida eterna, para que el que siembra goce juntamente con el que ciega. Porque en esto es verdadero el dicho: uno es el que siembra y otro es el que ciega. Yo os he enviado a cegar lo que vosotros no labrasteis. Otros labraron y vosotros habéis entrado en sus labores. ¿Sabe lo que está diciendo aquí Jesús? Que hay un pago, que hay un pago asegurado para aquellos que están dispuestos a entrar en las labores del Señor. Hay un pago asegurado para aquellos que están dispuestos a servir al Señor, a ocupar su vida
es lo que cuenta para la eternidad. Creo que estas palabras finales son maravillosas, hermanos. Jesús le dice a sus discípulos que hay un galardón, que hay un pago, que hay un premio asegurado. Dios no es deudor de nadie, dice la Biblia allí en Hebreos capítulo 6, versículo 10. Y hay un principio natural ordenado por Dios en la misma creación. Si hay una siembra, va a haber una cosecha. La siega se pagaba a los segadores. Nadie entraba en labores sin esperar un pago, un precio justo por la labor realizada. Jesús aquí, por supuesto, Él lo lleva a un plano mucho mayor. Él está hablando aquí de las cosas eternas. Por eso dice el versículo, ¿cierto? Y que el que siega recibe salario y recoge fruto para vida eterna. ¿No crees que es maravilloso, hermano? Pensar que lo que hagamos para el Señor en esta vida tendrá una recompensa en la eternidad. Para mí es maravilloso pensar en eso. Pablo pensaba en la resurrección y en la vida eterna con Cristo en gloria, y cuando hablaba de esto en 1 Corintios capítulo 15, al final del capítulo, en el versículo 58, animó a los hermanos